Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. No me pidáis que olvide los asesinatos. No me pidáis que me quede sentado sin hacer nada. Que siga esperando. Que olvide. No me pidáis que me resigne solo porque soy mujer, inmigrante o pobre. No me pidáis que mire para otro lado solo porque no soy mujer, inmigrante o pobre. No me pidáis que me conforme, que me esconda, que vea justicia donde no la hay. No me pidáis que me quede callado, que no haga nada. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day. En los últimos años, el mundo está viviendo una creciente crisis de refugiados. Cada día hay personas que deben tomar la decisión más difícil de su vida. Abandonar su hogar en busca de una vida mejor. I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes. La semana pasada estuvo en Madrid el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y bueno, una diferencia muy en negativo respecto al año anterior es que en el informe lo que tenemos es que hay 300.000 personas más afectadas de 2016 respecto a 2015. Eso quiere decir que casi 1.000 personas diarias se ven obligadas a dejar su residencia, su domicilio habitual, su entorno, su familia, su trabajo, porque peligra su vida. O sea, no estamos hablando de otra cosa. Actualmente hay más de 65 millones de refugiados en el mundo. Gente que ha tenido que huir de sus países, no solamente por el hecho material de preocuparse de su propia vida, por un conflicto bélico, por una persecución, etcétera, sino incluso por alimentación, por mantenerse vivos, ¿no? Es decir, no deberíamos distinguir entre migrantes y refugiados. Todos son personas que buscan salvarse de alguna manera. Apoyando lo que dice Juan, la cifra es esa y es brutal. Es brutal y a la vez, quiero decir, estamos hablando de un 1% de la población mundial, que por una parte es una cifra impresionante y por otra, si no somos capaces de solucionar algo que solo afecta al 1%, pues es que estamos haciendo las cosas muy mal. Pero aproximadamente un tercio de esos 60 y tantos millones es que tienen derechos. O sea, yo estoy de acuerdo con Juan, desde el plano humano, a mí qué más me da que... Vamos, no es que me dé igual, pero quiero decir, si alguien se va de su entorno porque peligra su vida, porque alguien le va a dar un tiro en la nuca o porque se está muriendo de hambre, la resultante casi es la misma. Lo que pasa es que hay convenciones internacionales, ya incluso antiguas, por lo menos de los últimos 70 años, que no se están respetando, porque es que cuando hablamos de 20 millones o 21 millones de refugiados, tendríamos que ser mucho más precisos y decir de más de 20 millones de personas que intentan que se les reconozca su derecho al asilo, su derecho a tener el estatuto de refugiado. Como sabemos, y lo sabemos muy bien, y es un tema muy vivo, desgraciadamente, en los últimos años en Europa, sobre todo a raíz de la crisis siria del verano de 2015, la inmensa mayoría de esas personas no han visto reconocidos sus derechos. Es decir, los estados
la Unión Europea están incumpliendo las convenciones que sus Estados miembros tienen firmadas internacionalmente. Bueno, cuando no se cumple la ley ya sabemos todos lo que ocurre. No nos cansaremos de repetir que todas estas personas que huyen de sus países no tienen que suponer una amenaza, son personas necesitadas de protección. Las razones por las que las personas huyen son diversas y a menudo complejas. Hay personas que se trasladan a otros países para mejorar su situación económica o para continuar su educación. Otras se ven obligadas a abandonar su país para escapar de abusos contra los derechos humanos como la tortura, La persecución, los conflictos armados la pobreza extrema. e incluso la muerte. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Una crisis de envergadura mundial en la que los países con menos recursos son los que más están haciendo y en cambio los que tienen mayores posibilidades miran hacia otro lado. Los países en situación de desarrollo, como pueden ser Líbano, puede ser Turquía, Egipto, Jordania, son los que están acogiendo a la inmensa mayoría de las personas refugiadas, no solo de Siria, sino también de Afganistán, por ejemplo, donde hay otro conflicto permanente. Y sin embargo la Unión Europea, los países de la Unión Europea, y no solo la Unión Europea, Australia, Japón, los países del Golfo Pérsico, no están acogiendo prácticamente a ninguna persona en busca de asilo y de refugio. Sí, hay un caso que repercute mucho ya en el caso de Kenia. Kenia, dentro de los países del África subsahariana, digamos que hasta hace unos años tenía, no sé si se puede decir así, pero un cierto bienestar, al menos un cierto bienestar relativo. Están ocurriendo cosas en Kenia porque han tenido que acoger, porque son fronterizos, muchísimos refugiados, básicamente de Somalia, pero también alguno de Eritrea, que está llevando a la propia sociedad keniata a rechazarlo porque son proporciones que no se pueden aguantar. Y volviendo a lo que decías antes, porque yo creo que hay que insistir en esto, si en Cantabria tuviésemos un problema muy grave que afecta a 6.000 personas, eso es un 1% de la población de Cantabria, y no somos capaces, si el gobierno, si la sociedad, si el resto de la sociedad no fuéramos capaces de solucionar un problema muy grave a 6.000 personas, ¿qué seríamos como sociedad? Y como, pues ahí estamos en esa gobernanza mundial que no existe, pero esa es la cifra. Ante tal situación, en 2016, desde Amnistía Internacional ponen en marcha la campaña Yo Acojo, que se extenderá hasta 2018. Es una campaña que lo indica el propio nombre, ¿no? Yo Acojo, recibir a las personas en busca de refugio. Es una campaña estructurada en distintas etapas, ya hemos realizado varias. Hubo una en la que en España concretamente pretendíamos que se trajeran por fin ya definitivamente a las 17.300 y pico personas a las que se había comprometido el Gobierno de España. Posteriormente ha habido otra contra la impunidad, otra pequeña acción, y ahora mismo estábamos también en otra para dirigirnos al nuevo presidente de los Estados Unidos, indicando que no debe haber ni odio ni miedo, que son personas. La campaña ha consistido esta acción ha consistido en realizar fotos numerosas, de gente numerosa, con carteles indicando esto precisamente, ¿no? Hemos hecho en Cantabria dos buenas fotos, creemos. Se van a publicar todas ellas posteriormente y se van a enviar al Congreso de Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos y a la embajada, claro está. A nivel político, lo que hemos hecho desde Amnistía Internacional ha sido solicitar a los parlamentos autonómicos declaraciones institucionales para que exigieran al Gobierno el cumplimiento de su propio compromiso, el traer a las 17.000 y pico personas, ¿no?
También aquí en el Ayuntamiento de Santander, junto con Pasaje Seguro, solicitamos una declaración institucional que se ha aprobado hace 3 semanas. El pleno de mayo. Sí, exactamente, con el fin de seguir exigiendo. El plazo de los 2 años a los que se comprometió la Unión Europea para reubicar y reasentar a personas en busca de refugio y asilo se acaba en septiembre. España había firmado, comprometido 17.300 y pico plazas, hasta este momento solamente han llegado 1.304, si no me equivoco, puede que haya llegado alguna más últimamente, pero nada, que es un 7% del número comprometido. Es vergonzoso. Creemos que no hay voluntad política para resolver el problema. Every now and then in dreams, by the river, 'neath a tree. La campaña global a la que tú preguntabas y a la que ha respondido Juan se va desarrollando dentro de nuestro trabajo de la sección española de Amnistía Internacional o de otras secciones de otros países a través de acciones prioritarias. Últimamente hemos tenido una acción prioritaria en febrero-marzo, que fue la que titulamos Inauguramos Ciudad. La Amnistía Internacional se ha dirigido a los ayuntamientos más importantes, sobre todo a los más importantes en toda España. Aquí en Cantabria nos dirigimos a los 20, 21 más poblados, tratando de ayudar en el sentido de elaborar un censo, de ver cuáles son las posibilidades que tenían las instituciones locales para la acogida de refugiados. Bueno, eso está elaborado, eso está puesto a disposición del Gobierno central. El Gobierno central, el nuestro, el Gobierno español, está actuando, no es que lo diga yo, que no soy nadie al final, es que se lo ha dicho la semana pasada el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que España no está haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos un compromiso para el que quedan ya poco más de 100 días. He visto hay campañas ya lanzadas el otro día, cuando ha sido el martes, en el Día Internacional del Refugiado, salía, ¿no? Faltan 100 días o 100 y pico días para que se cumpla el plazo que acordaron libremente los países de la Unión Europea. Algunos, como Hungría y Polonia, han hecho caso omiso absolutamente. España está entre los menos cumplidores. Es que nos estamos jugando sanciones también por esto. Muchas veces se habla de las sanciones que la Unión Europea puede poner a un Estado miembro si no hace no sé qué, si no liberaliza no sé cuánto. Pero es que este es un acuerdo que nos afecta. Teníamos que tener a final de septiembre 17.337 ciudadanos de diversos países que estaban en territorio comunitario o no, porque esa es la suma de los que se reubican, que son los que ya estaban dentro, básicamente en Italia y en Grecia, u otros fundamentalmente en Turquía, que no estaban en territorio comunitario, pero que también se asumieron compromisos para traerlos y no han venido. Es ese 7%, cuando quedan 3 meses, por hacer números redondos, cuando quedan 3 meses de 24, que son 2 años, eso lo sabe calcular todo el mundo, en los últimos 3 meses nos queda el 93%, lo estamos haciendo muy mal, se puede decir ya que no se va a cumplir ese compromiso y que es sujeto también de sanciones por parte de la Unión Europea. Entonces, bueno, de esto sí que se habla poco. Yo creo que últimamente solo se habla de la huelga de los estibadores en relación con las sanciones europeas, pero esto también puede llevar a sanciones. الخطايا الكبار يعني تأذينا كلياتنا يعني جايين على أساس مشان حقوق الإنسان وين حقوق الإنسان؟ Nos han ido desgranando una serie de acciones que han llevado a cabo desde Cantabria. Ponemos ahora la vista en el futuro. El 8 de octubre se celebrará la segunda edición de la carrera Santander Corre por Siria. El año pasado la entidad territorial de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de Amnistía Internacional, consiguió un acuerdo con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Organizaron una carrera que fue un éxito de participación popular y un éxito en la recogida de fondos, y esta vinculación con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio permite que esa ayuda, con una trazabilidad prácticamente minuto a minuto, sabemos que entra en el interior de Siria, y este es otro problema. Cuando hablamos de refugiados,
muchas veces se nos olvidan los desplazados internos. Yo ayer, por una cuestión familiar, recordaba que estamos ahora mismo, a lo largo de este verano, pues cumpliendo el 80 aniversario de cosas que pasaban por aquí. Estábamos en la guerra civil y había refugiados del norte de Valencia, del norte de Burgos, que estaban en Santander, del País Vasco, después de aquí se fueron para Asturias. Quiero decir que todavía gente mayor, o los que ya somos también bastante mayores, podemos recordar las narraciones. En definitiva, estas cosas ahora no ocurren aquí, pero están ocurriendo aquí al lado, porque al final estamos hablando de que en el Mediterráneo, y a mí me da realmente, por una parte, mucho coraje y por otro mucha pena, en menos de año y medio en el Mediterráneo han muerto 6.000 personas, se calcula, nunca vamos a saber la cifra exacta, porque las mafias hacen un tráfico muy poco seguro, y eso se podía evitar simplemente con que las autoridades facilitaran salvoconductos temporales, que dieran garantías. Perdona, Roberto, y porque la Unión Europea se preocupa más del control de las fronteras que de la ayuda y acogida a esas personas en busca de refugio. Se están gastando miles de millones de euros en controlar las fronteras, en el programa Frontex, por ejemplo, y no en la acogida y recepción y proporcionar pasajes seguros a las personas que buscan refugio y asilo. A ver, que no somos ingenuos. No puede ser que los 6.000 y pico habitantes del planeta tengan que vivir en Europa, ni lo quieren, pero quiero decir, la gente que está realmente en peligro, la gente que se arriesga, los que llegan a la costa de Libia o primero llegaban a la costa de Turquía para ir hacia Grecia, o aquí mismo, si es que nuestra frontera sur no es en este momento en cantidad la que recibe más personas que buscan refugio, pero están llegando, también prácticamente cada día llegan pateras a nuestra costa. Entonces, a eso una sociedad civilizada tiene que darle algún cauce que no implique, por una parte, que esas gentes que ya lo han perdido todo pierdan lo último que tienen en un pasaje inseguro. Try to keep you close to me, but Pero volviendo a nuestra carrera, queremos poner el foco en el asunto de Siria porque somos conscientes de que dentro de todo este tremendo panorama que hay en el mundo, pues el conflicto de Siria se ha letargado, se ha enquistado, lleva más de 6 años, pero en absoluto está mejor. O sea, en una situación de esas, todo lo que no mejora es a lo contrario, empeora. Y ahí tenemos nuestro empeño en volver a hacer la segunda edición de la carrera en Santander. El 8 de junio nos apadrinó un deportista cántabro bien conocido, el medallista olímpico Hanna Bascal. Vamos a seguir buscando hacer al menos un hito al mes de este tipo, con Abascal, con alguna otra figura del deporte que tome además en consideración que se puede unir perfectamente y que es esta alianza entre personalidades del deporte, de la cultura y la sociedad civil la que puede conseguir que otra vez Santander llegue con su ayuda hasta el interior de Siria. ¿Quieres sumarte a ellos y correr por una buena causa? La gente puede participar corriendo, inscribiéndose, pagando la cuota correspondiente de inscripción, tienen derecho a camiseta, avituallamiento, etcétera, pero aparte de eso, todo aquel que quiera, que no pueda correr, por lo que sea, puede aportar su colaboración solidaria también seguramente en la misma página de inscripción donde estará la carrera Santander Corre por Siria. santandercorreporsiria.org, esa es la página en la que puedes inscribirte. El año pasado corrieron de verdad unas 700 personas, pero el muelle de las zonas próximas al Palacete del Embarcadero, los jardines de Pereda, etcétera, etcétera, estuvieron llenos de miles de personas el sábado cuando se entregaban los dorsales y el domingo antes, durante y después de la carrera con una fiesta. Y este año queremos hacer incluso más días de actividades culturales y de sensibilización de cómo sigue este conflicto en Siria afectando, quiero decirlo, al equivalente a la mitad de la población que tenía Siria antes del conflicto. Es decir, hace 6 años la población siria era de 22 millones de habitantes
en este momento en el interior de Siria. Son informes nada menos que de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA. En este momento en Siria hay 17 millones de personas. Quiere decir que 5 millones de sirios han salido del país. Pero es que más, 6 millones y pico, se calcula que son desplazados internos en Siria, que se han ido a lugares que consideran más seguros, o que de hecho lo son, porque algunas zonas de Siria son más seguras. La mitad. Si eso ocurriera en España, estaríamos hablando exactamente del doble. Somos el doble de población. Querría decir que 23 millones de españoles, casi 24 millones de españoles, estábamos por ahí, en el extranjero o en otros lugares, no en nuestra ciudad. La recaudación neta del año pasado alcanzó los 10.000 euros, que fueron destinados a la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio. Este año va a haber el 80% va a ir dirigido a esta asociación y el 20% restante será para apoyar las investigaciones que realiza Amnistía Internacional de las violaciones de los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional han lanzado el mes pasado una nueva campaña global 2017-2019 que se ha presentado en Madrid y que lleva por título Valiente. En el último informe anual de Amnistía Internacional se constataba que en 30 y tantos países del mundo el año pasado, en el 2016, se ha asesinado a personas defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional siempre ha trabajado por los derechos humanos, apoya incansablemente a todas aquellas que trabajan por los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos, en cualquier tipo, no solamente por la libertad de expresión, sino por la defensa del medio ambiente, por ejemplo. Entonces, Amnistía Internacional ha lanzado esta campaña internacional, Valientes la hemos titulado, porque son personas realmente valientes, que se juegan la vida, y en ello estamos, acaba de empezar hace poco. Amnistía Internacional, la sección española de Amnistía Internacional, desde hace años se tiene un programa de protección temporal de defensores de derechos humanos, defensores y defensoras de derechos humanos. Por ese programa han pasado cerca de 80 personas, si no me equivoco. La mayoría eran de Colombia, pero también hay actualmente de Egipto, de Liberia, de Honduras, de Brasil, etc. Son personas que en un momento determinado estaban en una situación de riesgo total y absoluto, y entonces Amnistía Internacional los ha sacado de su lugar de su país, de su entorno, a la persona correspondiente y a su familia, y les acoge durante un año en España, proporcionándoles todo, manutención, educación para los hijos si hay, etc. Sí, de hecho, nada, solo subrayar en lo que ha dicho Juan, que a la sección española de Amnistía Internacional esto casi le supone un reconocimiento por parte de la organización internacional, porque en muchos sentidos lo veníamos haciendo. Es decir, esto ahora es una campaña global de Amnistía Internacional en todo el mundo, pero nosotros, precisamente por nuestra vinculación con países latinoamericanos, que todos sabemos los problemas que tienen en relación con los derechos humanos. Juan ha citado Colombia, pero podríamos citar El Salvador, Honduras, y hemos tenido, y aquí mismo en Santander hemos tenido algunas veces la visita, y francamente cuando programamos un acto con estas personas, que además tratamos de publicitarlo, yo puedo reconocer que personalmente el contacto con algunas de ellas te puede cambiar directamente, no digo la vida, pero el enfoque que tienes de muchas cosas cotidianas, porque es... Bueno, es vivir otra situación. Es como si en vez de entrar al cine, con la entrada del cine a veces nos llevasen al lugar del rodaje o algo parecido. Es vivirlo pues así. Ver la entereza, la entrega, la determinación que tienen estas personas que defienden los derechos, no solo los propios, sino toda su comunidad, por ejemplo. Cuando te está hablando una persona que tiene una bala alojada en la columna vertebral, o la compañera de otra persona que ha sido asesinada y que libró por los pelos, y te da los detalles, que vamos a contar, que la gente no sepa, pero yo invitaría al público que nos ve, que precisamente porque nos ve es muy sensible a estos temas, que la próxima vez que consigamos que en Santander o en otro lugar de Cantabria tengamos a uno de estos defensores, que acudan, porque realmente merece la pena. Como veis, Valiente es la campaña mundial de Amnistía Internacional para detener la ola de ataques contra quienes defienden los derechos humanos. Los defensores y las defensoras corren un grave peligro en todo el mundo. En 2016 perdieron la vida 281 frente a las 156 que murieron en 2015.
Ayúdanos a proteger a las personas valientes. Human rights defenders are messengers of social change, advocates for equality and justice, and support for a world free of cruelty and pain, and needs to be recognized by all of us. We will stand up, we will speak. If you are different, you might face violence or discrimination. One of the most sacred missions you can have in life is defending and protecting the rights of others. I had to blow the whistle. I had to say something, and I did. I was beaten, kicked, hurt. Everybody can be free because everybody can serve. You only need a heart full of grace. Thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. Amnistía Internacional considera que el año pasado ha sido negativo con el tema de los derechos humanos, pero considera también, cree también que si no es por la movilización ciudadana, por el trabajo, el interés, el esfuerzo de la ciudadanía, no se podrán hacer muchas cosas, no podremos frenar tantas cosas. Los movimientos sociales han logrado muchas veces muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, por citar solamente uno, ¿no? Y una de las lemas de Amnistía Internacional es: el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Efectivamente, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Ayúdanos a cambiar el mundo. Amnistía Internacional. Espacio patrocinado por Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. 942-229-600.